Muy buenos días. Bienvenidos al tercer módulo de la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procemco, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el ICCG, Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto ICCIC. Esta serie internacional de prefabricados en concreto Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología está conformada por 4 módulos. Ya hemos realizado 8 conferencias que corresponden a los 2 primeros módulos y continuamos en vivo los martes y jueves hasta el 10 de diciembre próximo a las 11 de la mañana, hora Colombia-Perú, 10 de la mañana, hora Guatemala. Hoy iniciamos el módulo 3. Soluciones en prefabricados para edificaciones, que tiene 3 conferencias. Tendremos la primera de ellas hoy. Entrepisos con placas alveolares y fachadas en GRC, concreto reforzado con fibra de vidrio. Y el experto que tendremos hoy para hablar de este tema es el arquitecto José Sandoval, director de especificaciones de Manufacturas de Cemento Titán, Colombia. Si durante la conferencia tienen inquietudes o preguntas que quieran formular a nuestro conferencista, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Al final tendremos tiempo para darles respuesta. Este tercer módulo, discúlpenme un momento, este tercer módulo también otorga constancia de asistencia, pero tengan en cuenta que para ser elegible se requiere registro en las 3 conferencias. Este módulo está conformado por 3 conferencias y para la constancia deben estar registrados en cada una de ellas. Si al terminar el módulo cumplen con este requisito, les enviaremos un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de la emisión, que corresponde a $3 americanos pagaderos en su moneda local. Y esta la recibirán a vuelta de correo. La constancia de asistencia la recibirán a vuelta de correo. El link para el registro de la conferencia de hoy se está publicando en el chat. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura, empresas de Perú, y SICA, Holcim y Preanza, patrocinadores de Colombia. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Y a continuación tendremos la primera conferencia del módulo 3, Soluciones en prefabricados para edificaciones, entre pisos con placas alveolares y fachadas en GRC, concreto reforzado con fibra de vidrio. Para esto nos acompaña el arquitecto José Sandoval, director de especificaciones de Manufacturas de Cemento Titán, Colombia. El sector de la construcción se enfrenta a una creciente demanda de soluciones arquitectónicas y estructurales que combinen eficiencia, sostenibilidad y estética. En este contexto, el uso de entrepisos con placas alveolares y fachadas en GRC no solo optimizan los procesos constructivos, sino que también responden a las crecientes exigencias de sostenibilidad en el sector de edificaciones. Voy a presentarles a nuestro invitado. Él es José Sandoval, es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con más de 20 años de experiencia en prefabricados de concreto. Se ha desempeñado como director comercial y director de montajes, participando en la ejecución de importantes proyectos de edificaciones e infraestructura. Actualmente se desempeña como director de especificaciones en Manufacturas de Cemento S.A. Titán. Le damos la bienvenida al arquitecto José Sandoval, conectado desde Bogotá, Colombia. Hola José, muy buenos días. Es un placer tenerte aquí con nosotros, que nos Hola, estés acompañando. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un buen día para todos. Muy bien, muy bien. Un poquito asustada por tu conexión, pero ya, aquí estamos. Vamos, aquí estamos a tiempo, por fortuna y gracias a Dios. Sí, señora. Así es. Listo, si quieres puedes compartir tu presentación. Ok, perfecto. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Bien, te estamos viendo, te estamos escuchando. Te dejo entonces con nuestros participantes y nos vemos en un rato para la sesión de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente un buen día para todos y pues gracias a todos los presentes por estar aquí atentos a compartirles pues estas experiencias que tenemos en nuestro trabajo pues diario. Em, para el día de hoy pues digamos, no, como mencionaba Pilar,
tenemos el tema de las placas alveolares y las fachadas en GRC. Son pues, dos productos o dos soluciones pues, que nos permiten desarrollar de manera eficiente nuestros proyectos de construcción. Son dos sistemas, digamos, que funcionan para dos usos distintos. El primero, que son las placas alveolares, en general se utilizan para entrepisos, es como la aplicación más frecuente, es un elemento estructural. Y el segundo, que es el GRC o concreto reforzado con fibra de vidrio, es más ya un acabado arquitectónico. Generalmente pues se utiliza para fachadas en general. Digamos que en el desarrollo de la conferencia, pues veremos un poco de la definición muy sencilla y muy corta de cada uno de estos productos, cómo es su proceso de fabricación en general, también de manera muy superficial, algunos detalles básicos de montaje y pues las posibilidades que nos brindan este par de soluciones prefabricadas. Las dos pues tienen todas las ventajas que otorga la prefabricación de elementos en cuanto a reducciones de tiempos, control de calidad de los productos y de los materiales, la posibilidad entonces de ir acometiendo estas fabricaciones previo a, o mientras en paralelo en la obra se van desarrollando otros capítulos como tal de la edificación. Entonces, ya entrando un poco en materia, vamos a mirar primero el tema de las placas alveolares, que básicamente son láminas planas, son elementos planos, anchos estándar de 1,20 m normalmente o 60 centímetros, que están aligerados pues mediante alveolos, que son pues los orificios que vemos aquí en los distintos espesores, en la longitud total de los elementos. Estos elementos, placas alveolares, que también se fabrica como muros, y la diferencia pues básicamente está en el canto, hoy hablaremos solamente del tema de las placas, funciona como un elemento simplemente apoyado. Es un elemento que se fabrica pretensado, entonces solamente tiene acero en un sentido, en el sentido longitudinal, en el sentido de la luz que vamos a vencer. Entonces, su comportamiento o su funcionamiento es como un elemento simplemente apoyado. Y la idea dentro del proceso de desarrollo de las obras y de todo lo que tenga que ver con la manipulación como tal del producto, demanda que se deba manejar siempre o tener el cuidado de que funcione siempre como un elemento simplemente apoyado para no generar daños en este producto. Esas etapas pues involucra todo lo que tiene que ver con la parte de transporte, con la parte de acopio, descarga y demás, el izaje mismo del elemento y luego la instalación. Entonces, esos cuidados, digamos que son muy sencillos. Todo el tema del GRC y el tema de placas alveolares realmente son sencillos, son productos que brindan una facilidad importante en todo lo que tiene que ver con la manipulación y todo el desarrollo del proyecto. Entonces, para el tema de las placas alveolares, pues vemos aquí en las imágenes a mano izquierda lo que sería un despacho normal, un despacho común de muros, de placas, perdónenme, placas alveolares en un transporte convencional y cumpliendo con la necesidad de que funcione como un elemento simplemente apoyado. Estos elementos de la imagen, que tienen 6,50 m, 7 metros de longitud, están apoyados solamente en sus dos extremos con unos elementos de madera, de forma tal que garantizo su funcionamiento como un elemento simplemente apoyado en el transporte. Cuando ya paso a obra o en sitio de acopio que pueda tener yo destinado para mis elementos, que no es lo normal, digamos que la idea de todos estos sistemas prefabricados es que lo que llegue, y en el caso de las placas alveolares, aún con más énfasis se hace en ello, es que llega del camión y la idea es que pase directo a su sitio de instalación definitiva. No tener acopios en obra de este tipo de material es el ideal, y pues ello pues se logra mediante una coordinación entre la planta de producción, el proveedor pues del material y la obra. Entonces, si tengo la necesidad de hacer acopios en obra, pues debo cumplir con esa misma condición de que funcione como un elemento simplemente apoyado. Aquí se ven como unas piezas de madera en los extremos de las placas, en estos arrumes altos, de pronto se alcancen a notar, y ellas son las que me garantizan efectivamente que si tengo dos apoyos, uno más o menos en cada extremo, 30 centímetros más o menos del borde, garantizo que este elemento funciona como un elemento simplemente apoyado y no voy a tener problemas de fisuras en los elementos que acopio en obra en caso de ser necesario. La superficie pues de apoyo, pues lo más plana y compacta posible, de forma tal que no se vayan a generar esfuerzos puntuales en los elementos que están acopiados por diferencias en esa planitud que puede tener el sitio de acopio. Vemos aquí entonces la imagen de la izquierda, el izaje.
Entonces, tanto en el descargue como luego en la manipulación en obra para instalación, pues debo garantizar que mi elemento funcione como un elemento simplemente apoyado. Entonces, aquí lo estoy izando con dos eslingas. Pudiera ser mi grúa suficiente y mis accesorios, perdón, más mis accesorios que la grúa, suficientes para hacer el izaje con una sola eslinga. Y podría pensar, hombre, lo voy a ahorcar de la mitad y lo levanto. Como mencionaba, solamente tenemos acero refuerzo en la cara inferior de estos elementos, de estas placas para entrepiso. Entonces, si lo hago de esa manera, voy a generar una flexión no deseada, una contraflecha, llamémoslo allí, que me va a generar fisuras en la cara superior de la placa y pues me toca desecharla. En la parte de instalación, pues aquí igualmente se llega a unas dos eslingas como elemento simplemente apoyado y nuevamente se apoya sobre las vigas o los muros donde vaya a quedar instalado sin necesidad de utilizar puntales, porque el puntal pues puede generarme esa contraflecha no deseada que me va a generar pues la fisura en el elemento. Esta es la configuración, digamos, típica de una placa alveolar en general y es un elemento que tiene un ancho estándar que normalmente es 1,20 m, digamos, esa condición la define pues los anchos de las pistas sobre las que se moldean este tipo de elementos. Entonces, 1,20 m. Cuando hablamos de estándar, básicamente hacemos referencia a que en los cantos se tiene un diseño de una llave que me ayuda luego, una vez instalados los elementos uno al pie del otro, a generar una abertura, una llave de cortante que debo vaciar en obra. Entonces, ese estándar pues lo define es esta presencia de estas llaves. No obstante, se pueden fabricar elementos de 60 centímetros de ancho, por ejemplo, como ancho estándar, de forma tal que cuando hago mi ensamble entre placas, como se ve la imagen de abajo de la que está en pantalla, se genera entonces ese espacio necesario para hacer el lleno de concreto en sitio y generar esa llave por la geometría que tiene esta forma, va a permitir que ante esfuerzos sobre la placa de entrepiso no vaya a haber un efecto tipo piano, que yo voy aplicando la carga y una placa va bajando en la medida en que la uso y la otra se va levantando, sino que todas van a trabajar como un conjunto, que es como yo deseo, obviamente, que trabaje. Entonces, ese ancho estándar de 1,20 o de 60 centímetros tendría las dos llaves. No obstante, y es claro que no en todos los proyectos, pues voy a tener esa coincidencia en el ancho para que todas mis piezas sean estándar. Entonces, se van a generar ajustes, y digamos como se ve en la imagen de abajo. Puedo cortar una placa al ancho que requiera para lograr tener ese ajuste en mi entrepiso y de esa manera, pues poder cerrar ojalá el 100% del espacio que estoy trabajando. Además de la llave, pues mencionaba que estos elementos son pretensados, entonces tenemos los torones de acero que serían en la parte inferior para el caso de las placas de entrepiso. Cuando hablamos de muros, que la llave es distinta, sí tienen acero en las dos caras y esto pues por la forma en que funcionará, que puede tener esfuerzos o puede tener requerimientos de esfuerzos desde adentro o desde afuera de la edificación. En el caso del entrepiso, em, la idea es que tengo carga solamente por la cara superior y en este caso mi acero está solamente en la cara inferior de la placa alveolar. Em, la resistencia del concreto y los materiales con los que se fabrican pues este tipo de elementos son concretos de 40 y 60 megapascales que alcanzan pues resistencias muy altas a tempranas edades y más por el proceso de prefabricación, primero, porque necesito poder liberar mis pistas de fabricación rápidamente. Normalmente a las 24 horas ya se está haciendo transferencia de esfuerzos y cortando las placas para poderlas sacar ya al patio de acopio. Las pistas en las que se fabrica, pues son pistas muy largas, son pistas de más de 120 metros. Entonces, se fabrica es una gran placa de 1,20 m de ancho por 120 metros de largo, que una vez ya la tengo, ya tiene pues el tiempo de curado y la resistencia suficiente, la secciono de acuerdo a la modulación que me ha arrojado mi diseño de entrepiso y las puedo retirar. Entonces, hablamos de concretos de 40 y 60 megapascales como el concreto que se utiliza para estos elementos y el acero de refuerzo son alambrones o son torones entorchados que tienen pues unas resistencias bastante altas a la afluencia. Los espesores en los que se tiene disponibilidad de las placas, al menos aquí en Colombia, pues son los que se muestran en esta tabla que van desde 10 centímetros hasta 25 centímetros, que sería la altura, el espesor como tal de la placa resultante. Eh, Ventajas dentro de las muchas que tiene este tipo de soluciones, pues es la reducción en el peso. Vemos, por ejemplo, la placa de 10 centímetros.
151 kilogramos metro cuadrado. Si yo comparo esa misma sección de 10 centímetros con un concreto de placa maciza fundida in situ, pues estoy hablando de más o menos 230, 240 o un poco más kilogramos metro cuadrado. Entonces, de allí pues que se diga que una de las ventajas importantes en términos de peso, pues es esa reducción de más o menos el 40% que se logra utilizando sistemas de entrepisos con placas alveolares. La otra ventaja importante pues son las luces que se pueden vencer. Digamos que aquí hablamos de 38 veces el espesor de cada placa. Entonces, la placa de 10 centímetros, 38 veces me permite cubrir una luz de más o menos 380 metros. Y esta proporcionalidad está definida más por niveles de confort. Digamos que después de 38 veces ya empiezo a trepidar o a tener vibraciones en la placa no deseables o que pueden generar inseguridad en las personas que utilicen la edificación. Entonces, por eso se habla de hasta 38 veces, que puede llegar a ser un poco menor en algunos casos, dependiendo las cargas. La configuración de la placa, es decir, la cantidad de torones de acero y el diámetro de esos torones de acero, lo va a definir entonces las luces que yo estoy venciendo, las cargas sobreimpuestas que voy a tener a mi entrepiso, ¿cierto? Y el espesor, pues, de la placa resultante de esos diseños. Eso es como, digamos, grosso modo, pues, lo que pudiera ser un elemento de placa alveolar para entrepiso. El uso pues de materiales de alta resistencia, concreto y aceros con altos límites de fluencia, pues nos permiten tener deformaciones importantes, digamos que no suceden en otros elementos con aceros convencionales y con concretos tradicionales, en los que la rotura de un entrepiso sometido a un esfuerzo, a una carga, pudiera generarse rápidamente. Aquí vemos en la imagen de la izquierda pues una deformación bastante importante que ocurre en esta placa que se estaba ensayando. Esta placa tiene 6, 7 metros de longitud y pues la deformación que presenta sin que haya fallado, sin que se haya fracturado, pues es bastante importante y, digamos, dice mucho de lo que es la resistencia de este tipo de soluciones. Para el tema de la vibración y la definición de las 38 veces el espesor, pues se hicieron algunas pruebas de vibración mediante pues, la aplicación de cargas sobre los elementos. En temas de resistencia al fuego, digamos que la evaluación o la definición de cuál es la resistencia al fuego que pudiera tener una placa alveolar como elemento aligerado, pues está definido, digamos que en las normas NSR10, que es la norma de diseño estructural sismoresistencia en Colombia, menciona que esa resistencia o esa capacidad, esa característica de resistencia al fuego, pues lo definen entre otras variables el tipo de agregado que utilizamos. Entonces, por ejemplo, para el caso de Bogotá, el agregado que normalmente se utiliza es el agregado silíceo. Entonces, aquí define cuál sería el espesor de la placa o del elemento que estoy evaluando en términos de milímetros. Entonces, para el caso del silíceo, si miramos la primera fila, habla de 90 milímetros hasta 180 milímetros de espesor, y esos espesores definirían el tiempo en horas, que sería 1, 1 y media, 2 o 3, según la tabla, para cada elemento. La placa alveolar, por ser un elemento aligerado, pues su evaluación de masa pues debe descontarse los aligeramientos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una placa de 25 centímetros de espesor, su espesor equivalente realmente, si tomamos el área llena, son 13,2 centímetros. Si lo llevamos a la tabla de la norma de sismoresistencia, pues hablamos que estaría en un rango entre 2 y 3 horas. O sea que esa sería la resistencia al fuego, viéndola de esta manera, con un agregado silíceo con un espesor equivalente de 13 centímetros. Podemos decir que una placa alveolar de 25 centímetros de espesor tiene una resistencia al fuego de entre 2 y 3 horas más o menos. Esta es la manera en que se fabrican las placas. Digamos, esto es lo típico de cualquier planta de prefabricación de placas alveolares. Entonces se tienen una serie de pistas y mencionaba que estas pistas pues tienen normalmente 1,20 m de ancho, que es el ancho estándar de las moldeadoras con las que se fabrican este tipo de elementos. Entonces, la secuencia como tal para poder hacer una fabricación de placas es, primero, pues, obviamente la limpieza de las pistas. Usualmente son pistas metálicas o normalmente son pistas metálicas. Muchas de ellas incluso involucran sistemas helicoidales que elevan la temperatura mediante la circulación de agua caliente para lograr el curado, pues, en menores tiempos. Se hace entonces la limpieza de esa pista, se tiran los cables de acero o los torones de acero resultantes del diseño según la placa que vaya a fabricar,
Se hace entonces el pretensado de esos torones o esos alambrones según lo que resulte igualmente de las cargas de diseño y las características de los torones que estoy empleando. Posteriormente se hace el moldeado del elemento con, digamos, máquinas que están diseñadas específicamente para generar este tipo de elemento aligerado. Se trabaja normalmente con mezclas secas, ya que pues se va quedando ese el elemento conformado con el concreto en fresco, es decir, no hay un molde que permanezca dentro del concreto para generar el alvéolo, sino es un molde que va circulando en la medida que la máquina se va desplazando. Una vez se ha hecho esa fabricación de de esa pista, de esos 120 metros o lo que sea que tenga cada planta de producción, se hace pues una protección del elemento para evitar pérdidas de agua por exudación. Se aplica entonces calor o temperatura para curado, ya sea con vapor o, como mencionaba, calentando las superficies de la pista mediante helicoidales con circulación de agua caliente. Y una vez ya se tiene la resistencia suficiente, mediante los ensayos que se hagan posteriormente de los cilindros o las probetas de testigos que se tiene, se hace la transferencia del esfuerzo, liberando la tensión del acero o de los torones o los alambrones de acero. Se libera la tensión, se hace entonces la transferencia de ese esfuerzo ya a la placa alveolar y ya en ese caso entonces se procede a hacer los cortes de acuerdo con las longitudes que se tienen. Estos cortes pues en planta normalmente se hacen en sentido transversal, básicamente. Hay otros cortes que son longitudinales, pero esos ya se hacen en otra etapa como tal del alistamiento del elemento. Y luego tiene todo el tema de control de calidad, pues para validar que no haya recogimientos de torones, que las secciones de los alveolos y de los tabiques pues sean los que están especificados y demás. Pues todo este control lo puede hacer obviamente en una planta de producción de prefabricación. Viene entonces pues toda la parte de despacho y demás. Entonces pues transporte, digamos, se permite, y la forma de las placas, la geometría y sus secciones normalmente permite aprovechar en muy buena porción o muy buena proporción la capacidad de los camiones que transportan. Son placas de 1,20, dos placas me ocupan 2,40 m. Normalmente una plataforma tradicional de un camión pues tiene un ancho más o menos cercano a 2,40, 2,45. Entonces se aprovecha al 100% ese ancho y ya la longitud pues dependerá del tamaño y los elementos. La parte de la instalación como tal de las placas alveolares, pues por el peso que veíamos, por ejemplo, el de 10 centímetros que hablaba al comienzo, 151 kilogramos metro cuadrado, pues me demanda el uso de equipos mecánicos. Digamos que hacerlo de manera manual no es tan fácil. En algunos casos, pues digamos, puede uno pensar en fabricar placas de 60 centímetros de ancho cuando no son luces muy grandes. Digamos que también hay una limitación en hacer elementos muy cortos por longitud de desarrollo de los alambrones. Entonces, puedo fabricar elementos de 60 centímetros de ancho en luces cortas que pudieran en algún momento generarse o facilitar su movimiento de manera manual, pero no es lo normal. Es usual que se requiera tener entonces equipos mecánicos de apoyo. Vemos en la imagen de la izquierda, pues una gran superficie, un almacén de cadena que tiene un área importante con luces de 7 metros fácilmente. Abajo de ellos se acomodan tres espacios para parqueadero de vehículos. Entonces hablamos más o menos de luces de 7,50 o algo por el estilo. Entonces son placas que pesan algo más de 2 toneladas. Para estas luces, 25 centímetros. eh, pues se requiere el apoyo de un equipo mecánico, en este caso un camión grúa con una buena capacidad. O en la imagen de la derecha, de pronto se alcanza a notar algo, el cable de la torre grúa y la instalación de la placa, pues con apoyo de ese equipo mecánico. En ambos casos, y pues las imágenes son muy claras, la cantidad de personal que se requiere para la instalación de un entrepiso con placa alveolar es mínimo. Eh, digamos que es muy diciente aquí las imágenes en ello, y con dos personas que tenga yo en cada sitio para hacer la instalación es suficiente. Tendré una tercera persona enganchando la placa en el sitio, la copio o en el camión de transporte. Entonces, pues es una de las ventajas importantes en temas de costos de utilizar entrepisos con placas alveolares, y es que puedo reducir la cantidad de personal que requiero para hacer esta instalación. No se requieren puntales y era algo pues, que mencionaba al comienzo porque puede generar realmente es contraflechas en la placa y generar fisuras en la cara superior. Vemos en la imagen de la izquierda una gran superficie como la que mostraba hace un momento. Entonces no hay ningún tipo de puntal en las placas alveolares. Aquí hubo necesidad de apuntalar algo en los elementos de apoyo por sus características geométricas, pero dentro de lo que es la placa alveolar como tal,
no tiene ningún tipo de puntal. Aquí pues se ve algunos haces de luz que pasan, que muestran pues que efectivamente aún está en proceso, no se ha hecho el vaciado del concreto entre las llaves o en las cabezas de vigas, entonces la necesidad de puntales realmente es cero. En la imagen de la derecha, hombre, José, pero si ahí hay puntales, claro, aquí tengo un espacio en un edificio de apartamentos, que es el hall que va de la zona social a la zona de alcobas. No tengo muros donde apoyar las placas, debo acudir a un par de puntales, pero no más que ello. O sea, lo que se ve es en las zonas de acceso de los espacios, pero no requiero ningún tipo de apuntalamiento. Pues esto en temas de sostenibilidad me ayuda mucho porque es usual que estas formaletas, todos estos camas y demás se hagan en madera. Y, pues el daño al ambiente pues es importante. Aquí pues esto ya se reduce realmente bastante. Apartamentos, por ejemplo, como los de la imagen, que eran apartamentos de más o menos 50 metros cuadrados, la cantidad de parales que se necesitaban estaban del orden de unos 12 14 parales, básicamente en puertas y zonas de dinteles de ventanas. Entonces es mínimo, cerchas prácticamente ninguna, y este tipo de formaletas para el recibo de las placas. Viene, digamos, como la parte de ¿qué hago si tengo estructura metálica, luces grandes, cargas importantes o si tengo vivienda? Entonces aquí hay un par de imágenes que corresponden a una gran superficie con cargas de cerca de 3 toneladas metro cuadrado, placas alveolares de 25 centímetros de espesor y que por las características de luces y cargas pues demandan la colocación o el vaciado de una sobrecapa, un topping o una capa de compresión sobre el entrepiso de placa alveolar. Entonces, viene todo el tema de cómo lograr ese comportamiento como un diafragma rígido de este entrepiso. Entonces, para el caso de esta solución, se tienen los stud que vienen soldados directamente sobre la cara superior de la cercha o perdón, de la viga metálica, del perfil metálico, estos stud eh, que a su vez pues se traslapaban en este proyecto con una armadura superior, una parrilla superior en barras de acero. La placa alveolar, pues nótese que son placas que están rayadas, tienen una textura adicional, un rayado superior que me ayuda a mejorar o a garantizar la adherencia entre mi concreto, que ya tiene cierta edad en este momento, y ese concreto de segunda etapa que debo vaciar en sitio. Entonces me garantiza esa adherencia sin necesidad de ningún tipo de elemento adicional o producto adicional como puente de adherencia. Y tengo entonces todo el traslape entre la parrilla, los stud, las placas, el vaciado de las cabezas de vigas y las llaves de cortante. De esa manera garantizo ese comportamiento como diafragma rígido. En otros usos, de los que hemos visto, que en este caso es vivienda, tengo luces más cortas, tengo placas de 10 centímetros. El interés del constructor en este caso es entregar una entrepiso de un buen acabado, pero sin acabados arquitectónicos finales, sino en obra gris. Entonces, la placa sí ya tiene pues la cara superior lisa, como se nota en las imágenes, ya no está el rayado que mencionaba, pero sí tiene adicionalmente unos cortes, que son los que mencionaba, que luego se hacen afuera de la zona de fabricación, en el patio de alistamiento, que son estos cortes que se muestran aquí en las placas en los extremos, que básicamente me sirven para colocar unas barras de acero que me van a funcionar como conectores de diafragma, y me van a dar continuidad en el entrepiso para que esto funcione como un diafragma rígido. Entonces, al final de la actividad de construcción del entrepiso, pues tengo la colocación de las placas, tengo esos aceros de refuerzo longitudinales que se traslapan con los aceros de las cabezas de muros o las cabezas de vigas, y es esa zona a las que voy a hacer yo el vaciado posterior. Aquí un poco esos detalles que menciono que son los que dan, por ejemplo, la imagen de la izquierda, me da continuidad para que funcione como un diafragma rígido cuando tengo dos placas consecutivas, una frente a la otra, por ejemplo, en dos alcobas de una vivienda, por ejemplo, dos alcobas contiguas que estén en el mismo alineamiento las placas, pues tengo este tipo de solución. La imagen de la derecha ya tengo la viga de borde, entonces lo que tengo es el mismo corte, pero entonces aquí ya no tengo una barra recta como en la anterior que une las dos cajas, sino tengo una barra con un gancho para vincularlo a los aceros de las cabezas de muros o de las vigas de traslapo. Cuando tengo entrepisos con vigas de concreto, pues lo normal es que yo fundo mi viga hasta una altura tal que lo que me falta por fundirle a esa viga es el mismo espesor
de mi placa alveolar. Me explico, si tengo vigas de 30 centímetros de altura y tengo un entrepiso de 10, en una primera etapa fundo 20 centímetros de mi viga, dejo expuestos los aceros de la parte superior, los flejes y los aceros longitudinales, dejo obviamente un borde liso y plano donde voy a apoyar la placa alveolar de manera correcta, coloco mi placa alveolar, coloco estos aceros que veo en la imagen y posteriormente el vaciado lleno las llaves de cortante y completo las secciones de la viga o las cabezas de muro si hablamos de mampostería estructural. Aquí otras dos imágenes, ya lo que sucede cuando tengo espacios contiguos, pero que no están alineados en el mismo sentido longitudinal de las placas, sino que están paralelas, llamémoslo así. Entonces ya acudo a otra geometría de elemento de conexión, en este caso una U, sobre un corte que tiene la placa alveolar desde planta, o cuando ya es mi viga de borde, pues lo mismo, engancho con este bastón al acero de refuerzo de cabeza de muro o viga y la L. Posteriormente, pues hago los llenos. Entonces aquí se ve una imagen en el caso de que no tengo capa de compresión. A la izquierda, pues ya está listo el entrepiso para recibir el concreto. A la derecha, pues puedo ver cuál es la cantidad de concreto que realmente me demanda fundir en sitio. Otra de las ventajas de la placa alveolar o de los entrepisos. Lo que debo fundir en sitio realmente es muy poco concreto, es bastante mínima la cantidad. Entonces mi control de recibo de ese concreto y de toma de conos, cilindros y todo lo demás se reduce de manera importante, reduciendo bastante los costos en obra. Aquí pues un par de imágenes de lo mismo. Aquí en la imagen de la derecha de pronto es más evidente los cortes que mencionaba aquí, si se ve mi cursor, los cortes en el sentido longitudinal cuando tengo una viga de borde para poder colocar la pieza en L con el gancho a la viga o los que son continuos. Y pues aplicaciones de las placas alveolares, pues digamos que además de entre pisos, que es como el uso más frecuente, vemos aquí una aplicación como gradería, que bien puede funcionar el elemento como una gradería, em, con las luces que se puedan o se deban vencer en función del espesor de la placa. Uso residencial, que es lo que hemos visto de pronto en las diapositivas. Uso industrial, una placa flotada en este caso de la imagen, es algo que se hizo en la sabana de Bogotá, en Tocancipá. Aquí se tenía era una placa flotada. Lo que hizo el constructor fue construir entonces sus vigas y viguetas, llamémoslo así, de esta placa flotante. Y la cara superior, a cambio de dejar embebido una cantidad de casetones del material que haya sido, se hizo pues con placas alveolares. Y a la derecha, grandes superficies, el acabado pues que nos va a dar por la cara a la vista, en este caso la cara inferior de la placa alveolar es muy bueno porque pues está sobre la formaleta metálica de la pista que mencionaba. Entonces el acabado es muy bueno que se puede dejar a la vista y digamos que esto es almacenes Pricemar de Bogotá, de Chía, que tienen este tipo de acabados, Pereira y Medellín también lo tienen. Se puede apreciar allí pues el acabado excelente que da las placas alveolares. Otros usos en escenarios deportivos, mencionaba las graderías, aquí pues para zonas de circulación, esto es el estadio de fútbol de Santa Marta en Colombia, que también tiene placas alveolares en unas zonas de circulación. Y pues en temas de vivienda, pues mencionaba acabados a la vista cuando tengo obra gris, pues el cielo raso, en este caso de un apartamento, pues tiene un acabado muy bueno, la cara que va contra la formaleta metálica y la cara del piso, en este caso, que está también en obra gris, pues es muy bueno. Vemos que hasta ahí un poquito rápido el tema de las placas alveolares. Pasamos ya a lo que es el GRC. De aquí para allá hay un poco más de color porque pues el GRC, digamos que es un acabado arquitectónico. Básicamente el GRC es un concreto al que se le ha retirado el acero de refuerzo. No tiene acero de refuerzo, tiene realmente es fibra de vidrio, se ha adicionado con fibra de vidrio. Esto me permite entonces no tener que cumplir con la condición de recubrimientos mínimos. Entonces puedo generar piezas de 10 milímetros de espesor y en tamaños que van a variar de acuerdo a la manera en que yo fabrique mi GRC. Hay al menos cuatro formas y ya las vamos a ir viendo. Me permite pues generar texturas y generar colores, todos los que quiera. Hay aquí, digamos, una máxima que usamos en la empresa y es que en el GRC el límite es la imaginación. Aquí no hay límites para nada, geometrías, formas, colores, texturas, las que quiera, las puedo lograr con el GRC. Es un material muy liviano, un centímetro de espesor, lo menciono,
que me permite entonces toda una gran gama de posibilidades. Una de las primeras formas de hacerlo es el GRC tipo laminar, que pues como su nombre lo dice es una lámina, tiene 12 milímetros de espesor normalmente. Se pueden hacer elementos, digamos, no muy grandes. No muy grandes si hablo de GRC, pero comparado con otros sistemas, otras soluciones, realmente son paneles importantes en tamaño. Son paneles, en este caso, los de la imagen son paneles de 350 por 60 centímetros de ancho. Esto es Universidad Javeriana, Facultad de Artes aquí en Bogotá. Son paneles laminares planos, de la imagen de la izquierda, que van en este caso adheridos mediante sistemas de siliconas estructurales. Digamos que los fabricantes, los proveedores, Sika, que es patrocinador de este evento, pues nos suministró en este caso todo el sistema Zicatac. Entonces, fue la forma de hacerlo sobre un sustrato, en este caso de esta edificación, eran muros en superboard o en drywall más bien, eran muros en drywall. O arriba en la otra imagen, la imagen superior de la derecha, son paneles laminares que en este caso, en una obra también en Bogotá, están adosados a unas omegas que van ancladas a la estructura y mediante unos pernos autoperforantes se hizo la fijación de estos elementos. Ambos casos son paneles planos, pero no está limitado a esa geometría. Vemos en la imagen inferior ya una plegadura, un elemento ya con una geometría distinta. Esto es para un borde de placa, esto es Serena del Mar en Cartagena, que tiene una geometría de borde de placa envolvente, y la fijación aquí ya es distinta. Estos ya se dejan unos macizos donde se dejan embebidos, por ejemplo, casquillos roscados, y mediante pernos y platinas se ancla esta solución al edificio. 25 kilogramos metro cuadrado, hablamos que la masa unitaria pues del GRC son más o menos 2100 kilogramos metro cúbico. Para 12 milímetros más o menos nos dan 25 kilogramos. Esto puede variar dependiendo la textura del elemento, del acabado, pero más o menos ese es el peso. Decía elementos de más o menos 350 metros en una de sus longitudes, y en el otro sí es un poco más limitado. Básicamente, cuando son elementos planos, se limita mucho, porque si yo no lo levanto, no lo manipulo con el debido cuidado, se va a flexionar, y a pesar de que tenga la fibra de vidrio, pues puede presentar una fisura. Una segunda forma, que es la más usual del GRC, es el GRC de Studfriend o el panel de GRC con bastidor tubular metálico, que como su nombre lo indica, pues es este chasis metálico que se ve por el revés de estas dos imágenes de la derecha. Ese chasis metálico que va adosado a la piel de GRC de 1 centímetro, en este caso sí son 10 milímetros lo que tiene la piel de GRC. Va adosado ese chasis desde fábrica, entonces ya me permite hacer paneles muy grandes. Hablamos de 8 metros 50 por 3, por ejemplo, que son los de la imagen de la izquierda, que es CityU aquí en Bogotá, que es un proyecto hecho en GRC. Me da esa posibilidad el tener esta tipología de panel. Me permite hacer paneles de esquina. Miremos la imagen del centro, por ejemplo, es un panel de esquina que es una, bueno, creo que alguien está hablando por allí. Es una esquina de una fachada que está inclinada, entonces por ello la geometría que tiene este elemento es esta misma imagen de la derecha. La fachada interna está inclinada, y por ello pues esta geometría especial de las esquinas. O en las imágenes que se ven de CTU, los paneles de esquina en general pues son en forma de L. Ventajas del GRC, además del peso que ya hablé, de los formatos importantes que se pueden lograr, puedo tener piezas de esquina que me van a reducir la posibilidad de filtraciones que son muy difíciles de solucionar en muchos casos en otros sistemas. En todas estas esquinas que encuentro dos piezas que las debo ensamblar. Aquí no, esto es un elemento completamente monolítico. Me permite pues hacer, además de esquinas, pues vanos de ventanas con sus alfajías, sus jambas, el dintel, cortagoteros, todo en una sola pieza monolítica, de forma tal que los detalles los llevo solucionados desde planta, y realmente me debo preocupar por hacer muy bien las juntas entre panel y panel, que sí requieren o demandan un espacio más o menos 10 milímetros, que se sella normalmente con siliconas que existen en el mercado y que están disponibles para este tipo de aplicación. La forma de instalar estos paneles de bastidor, pues es muy sencilla. Vemos aquí en pantalla. Esta es la más sencilla de todas. Digamos que hay herrajes mucho más elaborados, mucho más trabajados, que demandan, digamos, el uso de varias piezas, pero este es como el más básico. Entonces, unas platinas en forma de L,
pernos que están pasantes en el bastidor tubular metálico, tuercas y arandelas, y tengo dos tipos de fijación. Entonces, fijémonos que la imagen de la izquierda muestra una platina que está completamente adosada al bastidor tubular metálico, es lo que llamamos nosotros una platina de carga. Entonces, esta es la que me transmite el peso del panel a la estructura del edificio. En la imagen de la mitad, entonces está ya una platina antivuelco. Aquí ya este perno es más largo, permite algunas deformaciones en casos de sismos o en casos de asentamientos o movimientos por viento del edificio. Va a permitir que el panel se mueva sin que esta fijación corra el riesgo de fallar por corte, porque pues la que está transmitiendo el esfuerzo realmente en este caso es la inferior. En ese tema de que si está la inferior o la superior, no hay una regla. Yo puedo ponerlas de carga arriba, las antivuelco abajo. En ello, digamos, no hay restricción alguna. Dependerá más de las condiciones y características de cada proyecto. Y pues vemos aquí en la imagen de la derecha, pues esa misma aplicación en estructuras metálicas. No hay diferencia, puedo hacerlo en uno u otro sistema. Sí, como digo, la definición de la fijación pues dependerá ya de lo que yo tenga como presupuesto. El tipo premix sería como la cuarta manera de hacerlo. Esto es el edificio de idiomas de la Universidad AFIDE en Medellín. Entonces el tipo premix que me permite hacer celosías, hacer persianas, hacer elementos muy esbeltos con concreto sin refuerzo al interior de él, fibra de vidrio como menciono. En este caso ya la fabricación es un poco diferente a las anteriores y es que aquí sí ya es un concreto que se hace un vaciado sobre un molde de manera tradicional, pero es como digo, es un concreto que tiene fibra de vidrio. La fijación de estos elementos se dejan unos casquillos embebidos dentro del prefabricado y la fijación es igual a la que vimos anteriormente, platinas en L y pernos como la más sencilla. Se pueden desarrollar otro tipo de fijaciones porque el arquitecto, proyectista, el diseñador dice, oiga, yo no quiero que se vean platinas, yo no quiero pernos, pues eso es cuestión de estudiarlo en cada caso. Y la cuarta manera es un panel tipo sándwich, que es igual al primero, es decir, un panel laminar por una cara, una lámina por la otra cara del tipo sándwich, y en la mitad de esas dos caras de 10 milímetros de espesor, un aligeramiento en poliestireno, que es el que me definirá cuál es el espesor total del muro que yo quiero fabricar. Yo quiero un muro que se vea muy robusto, no sé, 30, 40 centímetros de espesor. Lo puedo hacer y con un peso de 60 kilogramos metro cuadrado, más o menos. Entonces, el aspecto que me va a dar es de algo muy robusto, muy pesado, pero realmente es una construcción muy liviana. Esto yo siempre hago el símil, esto es como, imaginémonos un entrepiso con casetones de icopor, cada panel de estos. Entonces tengo unos elementos de borde macizos que me definen en mi borde del elemento, tengo unas viguetas, tengo viguetas en ambas direcciones, aligeramiento en poliestireno y tengo unas zonas macizas en algunos puntos donde dejo casquillos roscados para nuevamente lograr la fijación como lo he mostrado en las anteriores. Voy a apurarle un poquito porque creo que voy colgado de tiempo. En temas de instalación, pues además de las fijaciones que mencionaba, pues se requiere de apoyo mecánico en muchos casos, digamos, especialmente para los paneles con bastidor, los paneles sándwich y demás, que en general son piezas muy grandes. Apoyo de camiones grúa, apoyos de torre grúa o de winches eléctricos que se instalan con brazos en el mismo edificio y se realiza el izaje de los paneles. Entonces, apoyo mecánico puede ser, pero también hay forma de hacerlo de manera manual, dependiendo el tipo de obra que estoy haciendo, el tipo de producto que estoy instalando. Aquí vemos, por ejemplo, en las imágenes de la derecha, estos son unos conos en GRC para la Universidad AFIT de Medellín que tenían pues una condición especial de instalación. Entonces, estos eran elementos que se movían a mano. Son grandes de todas maneras, son piezas que tenían 1,50 m de altura, incluso algunas de ellas, y se instalaban de manera horizontal. En este caso, se instalaron con siliconas estructurales. La manera de fabricar los paneles de GRC, pues sobre una mesa, normalmente, esto pues para todos menos para el premix, se decía que es vaciado sobre un molde, el laminar, el de bastidor tubular metálico y el tipo sándwich, se hace una proyección sobre la formaleta, sobre la mesa que me define el acabado del elemento. Fíjense que aquí está haciéndose una alfajía o un dintel de un panel de manera monolítica que mencionaba, se hace la compactación del concreto y posteriormente, si es con bastidor, se coloca ese bastidor tubular metálico que ya está listo para ser recibido. El acopio, pues es muy sencillo. Se acopia y se transporta como vidrio los paneles.
Entonces, la cantidad de metros cuadrados que yo puedo acopiar en pocas áreas, superficie necesaria en obra, o la cantidad de metros cuadrados que puedo transportar por camión, pues es bastante, bastante importante. En temas de texturas y acabados, decía al comienzo, hay toda una posibilidad abierta, decía, el límite es la imaginación. Aquí vemos, por ejemplo, una textura acanalada. Esto es el Centro de Convenciones de Lima, en Perú, que se fabricó con GRC, se montó planta de fabricación en la zona, se hizo la fabricación de los paneles allí. Son paneles bastante grandes también. Aquí pues vemos la comparación con la escala humana. Texturas entonces acanaladas mediante moldes con madera. Colores en este caso, semejando las montañas que circundan Lima, que son bastante áridas y su tonalidad es tanto café, amarilla, un tono ocre, pues aquí se buscaba hacer eso, concreto en masa. Digamos que la forma de darle color al GRC, hay al menos dos. Una de ellas es hacer concreto en masa. Se pueden trabajar grises, gamas de blancos, gamas de crema u ocres. De ahí en adelante, cualquier otra tonalidad diferente normalmente se hace mediante aplicación de colores con soluciones que existen en el mercado que otorgan color al concreto y que pues dan una garantía importante eh, sin importar pues la tonalidad que tenga. Aquí otro tema acanalado, esto es el aeropuerto Alcaraván en Yopal. Paneles, digamos que el tamaño es importante, son paneles con bastidor. Aquí se ve un poco la comparación con la escala humana, son paneles de 6 metros de lado fácilmente para lograr pues este acabado de fachada, concreto en masa, color ocre, este acanalado, esto hacía una plegadura. Entonces, podríamos pensar que este acabado de este edificio pesa mucho. Realmente es la misma laminita de 10 milímetros de espesor que va haciendo esa plegadura y nos permite tener esta solución. Otra plegadura, esto es la Biblioteca España o Biblioteca Santo Domingo, como se llama ahora en Medellín, que aún está en obra. Eh, es una plegadura, digamos, son paneles que tienen bajos relieves y demás en distintas geometrías, son paneles realmente trapezoidales en general, todos ellos. Los paneles se fabricaron en color gris y posteriormente pues se hace una aplicación del acabado en color, en este caso es negro, por el diseño de la edificación. Algunos de ellos se enviaron desde nuestra planta, digamos, ya con el color. En otros casos y por temas de obra, pues se decidió más bien enviarlos sin color para hacer la aplicación posteriormente en sitio. Las dos condiciones pues perfectamente posibles. Textura madera también. Aquí pues vemos algo de textura en la imagen de la derecha. De pronto es un poco más claro. Se logra ver como la textura de la madera. En este caso era una madera aserrada, más no cepillada, la que se utilizó por solicitud del arquitecto diseñador. Entonces da esta posibilidad. Juntas simuladas como se ven allí, otras que son juntas reales que se sellarán con silicona. Pero toda esta posibilidad la brinda el GRC. Esto es el edificio corporativo de Amarillo en Bogotá. Otra textura, de pronto para los que conocen en Bogotá en general, los restaurantes Wok, este pues es una de las tantas sedes que tienen estos restaurantes. Esto es un bambú, textura bambú, es GRC realmente, color crema, entonces da esa posibilidad también como textura de madera. La Facultad de Artes de la Universidad Javeriana en Bogotá. La imagen de abajo a la derecha pues nos muestra un detalle más claro de lo que es la textura del GRC logrado allí. Era una madera con mucho nudo, un pino o algo por allí que generaba este tipo de acabado. Mucho GRC, digamos, en este edificio, especialmente al interior, en las fachadas exteriores, dos pisos, los pisos intermedios en color oscuro, pero al interior pues tiene bastante, bastante GRC esta solución. Entonces vemos una aplicación en edificios educativos en este caso. Aquí pues CTU decía de los colores en masa, pues se pueden blancos, grises y cremas. En este caso, que pues, es un proyecto, digamos, bastante representativo y es icónico para Bogotá, se tenían unas tonalidades que básicamente lo que hacen es semejar las montañas que circundan Bogotá y el cielo azul de Bogotá. Bueno, en esta foto no estaba tan azul, pero estos acabados y estos colores se lograron mediante la aplicación, como decía, de químicos con color, importados normalmente de Europa ellos, que brindan, pues, digamos, una estabilidad de color importante, unas y características hidrófugas a su vez para los paneles.
son muy durables, digamos, resistencia a los rayos UV importante. Entonces, pues se logra este tipo de efectos con la aplicación de colores, en este caso mediante otro tipo de elementos. CTU, pues 24.500 metros cuadrados de fachada, digamos, ventajas del GRC o de los prefabricados en general, esos 24.500 metros se hicieron más o menos en 14 meses de obra. Se iba trabajando atrás de la empresa que iba haciendo la estructura, unos 10 12 pisos abajo estábamos nosotros instalando nuestros paneles con todas las debidas protecciones, obviamente había otros trabajos arriba, pero pues se logró de esa manera y 24.500 metros en más o menos 14 meses, creo que es un buen ejercicio. Otro tipo de posibilidades que nos brinda el GRC, esto es el Teatro Colón en Bogotá. Entonces son paneles que tienen muchas perforaciones para ventanas, otras son simplemente bajorrelieves, unas ventanas alargadas, bueno, ahí lo vemos en la imagen, cielos rasos en el mismo proyecto. Entonces toda esta posibilidad nos la brinda el GRC, en este caso son paneles con bastidor tubular metálico, texturas y colores también logrados mediante concreto en masa. Decía que ocres blancos y grises, en este caso, pues esto tenía tonalidades de ocre, está bastante fuerte, tendiendo a amarillo, pero pues fue lograda mediante arenas y pigmentos en el diseño de mezcla. Esto es Unicentro Armenia. Perforaciones y demás, entonces esto es el centro de convenciones de Cajicá en Cundinamarca, en Colombia. Estas perforaciones que se ven a mano izquierda obedecen más a un tema acústico, además de diseño, y digamos, pues es posible lograrlo en los paneles de GRC. Estos son paneles grandecitos, pues esto es el tamaño de una puerta, aquí, no sé, 2,50, son paneles de 5 o 6 metros de altura, texturas perforadas, como decía, otras texturas tipo madera en el exterior, concretos en masa, este café es un concreto con recubrimientos en color. Entonces hay de todo tipo de posibilidades en este proyecto. Más sobre texturas y perforaciones, esto es un edificio en la Universidad de AFIT de Medellín, un edificio de investigación de concreto, que tiene pues esta posibilidad de fachada en GRC. Vemos perforaciones pasantes, otras no, que pues dan este acabado, me parece pues bastante bonito, bastante agradable. Los conos que mencionaba también, Universidad de AFIT de Medellín, los conos que mostraba hace un momento que se instalaron con siliconas estructurales. Este es ya la fachada en detalle. Todos estos elementos, estas perforaciones, básicamente es para en la noche, sobre una avenida principal de Medellín, la regional, mostrar o que pasaran haces de luz del interior del edificio hacia el exterior. Entonces, pues creo que bastante agradable esta fachada y los detalles. Uso industrial también se ha hecho, pues estas dos fachadas de esta planta de cemento de Argos en Cartagena, eh, busca es formar el logo de la cementera en las dos fachadas y son paneles bastante grandes. La altura de estas torres son más o menos 130 metros cuadrados, perdón, 130 metros en altura, perdón, 130 metros. Las dilataciones que se ven allí, las horizontales y las diagonales más fuertes, son espacios de 1 metro. Esto es una torre de enfriamiento, entonces habían unas puntas bastante abiertas, 1 metro las horizontales y 10 centímetros más o menos las verticales para permitir esa ventilación. En temas de texturas y demás formas, estos son paneles con bastidor tubular metálico. Este alero que se ve aquí de la clínica Marley en Chía, pues es GRC con bastidor tubular metálico. Digamos que toda esta curvatura hecha en planta demandaba pues unas geometrías distintas entre elementos, pero perfectamente lograble y creo que el resultado es muy bueno. Texturas tipo madera y colores. En este edificio que es en Bogotá, se tienen texturas en madera con colores en masa, en este caso la parte clara del edificio, otra textura lisa con recubrimientos en color para la parte alta del edificio, unos acabados en poliuretano, que se quería que este volumen del punto fijo fuese con un acabado muy brillante, entonces poliuretano sobre GRC y textura madera, de pronto que sea un poco el detalle a la derecha, para esta zona de la parte inferior del edificio. Otras geometrías complejas también que se pueden hacer con el GRC, en este caso el edificio corporativo de Serena del Mar en Cartagena, el alerón que se ve aquí y todos los bordes de placa del edificio, además
de las lucarnas al interior del edificio son en GRC, GRC laminar y otros con bastidor, que pues dan un acabado bastante bueno, una geometría bastante precisa, más sobre texturas lisas y posibilidad de perforación. Cantón Norte, un edificio en ese batallón pues del ejército. Este edificio pues tiene una particularidad, esto es en Bogotá, es el Centro Administrativo Distrital, es un edificio de patrimonio arquitectónico, tenía las fachadas en concreto armado, en concreto arquitectónico, se reemplazó por GRC, se le quitaron algo más de 600 toneladas de peso al cambiar paneles de 10 centímetros de espesor por paneles con bastidor tubular de 10 milímetros de espesor, 47 kilogramos metro cuadrado, incluido el bastidor, y pues toda la instalación se hizo desde el exterior. Entonces, aquí fue necesario pues ver cómo se solucionaba la forma de poder fijar de manera correcta los paneles, ya que no había acceso desde el interior, desde el revés de los paneles, sino que todo tocaba hacerlo desde el exterior. Entonces, todo se manejó por entre las juntas de los paneles. Texturas lisas, y esto es edificio residencial, entonces este es el que veíamos que está adosado mediante omegas y pernos autoperforantes. Este pues fue el resultado final. Esta es una aplicación en cárceles también. Tenía dos funciones, pues una, pues la parte arquitectónica y la segunda y muy importante también, la parte de aislamiento térmico. Entonces vemos que un panel de GRC de más o menos 10 milímetros de espesor, pues puede generar una reducción importante de temperatura. Aquí pues funcionaba más como una caja de aire, pues para que no pasara el calor hacia el interior de las celdas. Atrás de esto pues estaban las columnas o estaban los muros pantalla de 20 centímetros de espesor en concreto, pues es una cárcel, pero su función realmente era reducir la temperatura al interior de los recintos, además de generar pues un acabado arquitectónico. Eso es lo que teníamos para contarles de productos disponibles para entrepisos y fachadas, como al menos dos posibilidades de las que se tienen disponibles en Colombia. Y pues espero haber sido claro y que les haya gustado la presentación. Y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, arquitecto José, muy amable por sacar su Con gusto. tiempo, por acompañarnos el día de hoy, compartir sus conocimientos. Quienes estén interesados en contactarlo, en pantalla les voy a dejar unos segunditos los datos del arquitecto José por si necesitan contactarlo. Y vamos a pedir por acá, quienes están conectando, que cierren su micrófono, listo. Bueno, antes de iniciar la sesión de preguntas y dar paso como a las inquietudes que tienen nuestros participantes, pues nuevamente, arquitecto, agradecer su participación, su acompañamiento durante esta jornada. Agradecemos también a nuestros patrocinadores del día de hoy, a Pacasmayo, UNASEM, Cementos Yura de Perú y Sica Holcim y Preanza de Colombia, quienes están auspiciando este módulo de conferencias y nos han acompañado durante esta sesión también. Recuerden que para poder obtener constancia de asistencia de este módulo deben registrarse en vivo y participar en las tres conferencias programadas. En el chat les estamos dejando el link para que puedan realizar el registro o pueden también hacerlo escaneando el código QR que están viendo en pantalla en este momento. Para nosotros es muy importante conocer su opinión sobre la conferencia de hoy. En pantalla están viendo ustedes en este momento un QR y en el chat también les estamos dejando el link para que puedan diligenciar la encuesta, nos cuenten qué tal les pareció la conferencia y nos sugieran temas y expertos que les gustaría ver en estas pantallas para futuras conferencias. Bueno, pues ahora vamos a tener un tiempo con el arquitecto José Sandoval para dar respuesta a algunas de las inquietudes que surgieron durante la conferencia. Entonces vamos a empezar con una pregunta que nos hace Mauricio Díaz. Nos dice, si las placas tienen menos peso, por ende, ¿tienen menos cantidad de concreto? Bueno, sí, realmente tienen menos volumen de concreto porque son elementos aligerados. Mostrábamos que tenían alveolos, que son unos huecos, imaginemos como panal. Entonces tiene Ujú. longitudinalmente agujeros que reducen considerablemente el peso. Hablaba de
fácilmente un 40% menos de peso que una solución tradicional. Efectivamente, así es. Bien, muchas gracias. Nos pregunta Walter Darío Morales, dice, en temas de costos comparativos con una placa convencional, ¿qué diferencia hay y qué tipo de ensayo destructivo o no destructivo se le puede hacer a estas placas? Bueno, en términos de costos, pues realmente es una solución que debe ser competitiva con sistemas tradicionales construidos en sitio. Em, pero principalmente lo que ve uno es las ventajas que puede otorgar el uso de prefabricados. Que muchas veces el prefabricado puede ser un poco más costoso uno a uno con un elemento o una solución fundida in situ. Pero ¿qué viene aquí? Todos los beneficios y todos los intangibles que a veces no se tienen en cuenta en términos de menor costo. Entonces, si yo puedo hacer más metros cuadrados día de entrepiso, con una solución prefabricada, pues al final voy a tener una menor duración de mi obra que va a redundar pues en menores costos administrativos, por ejemplo, y todos los costos asociados a poder mantener la obra, digamos, en temas de seguridad, vigilancia y demás, que al final suman, pero que muchas veces no los pondero. Pero al final sí es un sistema que debe ser competitivo y en temas costos, como digo, pues sí, sí es comparativo con, o comparable más bien con otras soluciones. En temas de pruebas que se le hacen a los elementos, digamos que normalmente los prefabricadores podemos entregar todos los protocolos de calidad asociados a la calidad del concreto o a la resistencia del concreto. Mencionaba que se toman cilindros y esos cilindros se fallan, se obtienen resistencias importantes a tempranas edades y esos resultados de esos cilindros, pues son los que pues, luego voy a poderle entregar a mi cliente como testimonio o como evidencia de que la resistencia del concreto que utilicé para la placa es la que estaba especificada. Entonces, además de tener el cilindro que falló a las 24 horas, pues se tienen cilindros para ensayar a las frecuencias que están establecidas por norma, 7, 14, 28 días, los que se requieran, más los protocolos del acero que nos suministra el proveedor del Torón, pues tengo ahí toda la evidencia. Y pruebas, pues se hacen pruebas a flexión. Elemento simplemente apoyado con una prensa de 3 apoyos, puedo hacer un ensayo del elemento y garantizar o validar que efectivamente esté dentro de los rangos para los que se diseñó. Bien, muchísimas gracias, José. Nos dice Adriana Hoyos, nos pregunta, ¿cómo se garantiza el trabajo en conjunto de las losetas? Ok, mencionaba en varias diapositivas el tema del diafragma rígido. Entonces, una primera, digamos, garantía es la llave que va por el canto de las placas. Mencionaba que esa geometría nos garantiza que no vaya a haber un efecto piano al momento de tener una carga aplicada en una y otra placa, sino que todo se comporte como un único elemento. Entonces, la primera sería la llave que me da esa condición. La segunda, y lo mencionaba, hay unos cortes que se le hacen a las placas cuando no hay capa de compresión, cuando no hay el topping, se hacen unos cortes donde se dejan instaladas unas barras en el proceso de construcción del entrepiso que me garantizan esa continuidad entre elemento y elemento para que esto se comporte como un diafragma rígido. Mostraba detalles si es una placa contigua a la otra, si es borde de placa por el canto o por la cara. Entonces, cumpliendo esas condiciones y esa instalación de esas barras, que luego va vaciado en concreto ese alveolo que se ha abierto desde planta, pues puedo tener todo ese diafragma rígido combinado pues toda la conexión con las vigas de borde y demás. Cuando es con capa de compresión, que no tengo los cortes para estas barras, pues se mencionaba primero, se deja el rayado en las placas para garantizar esa adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco del topping de la capa de compresión. Tengo el traslapo de las parrillas que normalmente está especificado para estas capas de compresión con los conectores de cortante o con los stud que están en las caras superiores cuando hablamos de estructura metálica o el traslapo con las barras de las vigas que he dejado sin fundir o la sección que he dejado sin fundir cuando hablamos de pórticos en concreto, por ejemplo. Entonces, de esa manera garantizo diafragmas rígidos en cualquier solución o cualquier necesidad. Bien, muchas gracias. Nos pregunta Mauricio Díaz, ¿qué es el concreto llave? Bueno, no sé si hace referencia Mauricio más al tema
del espacio resultante, que es lo que mencionaba, el canto de la placa, la llave que se genera allí, Ujú. la geometría que genera esos diseños de ese canto de la placa. Entonces, ese concreto que debe fundirse en segunda etapa y llenar ese espacio libre o vacío que queda entre placa y placa por el canto, longitudinalmente a ella. Seguramente, si le entiendo, esa es la pregunta. Ese espacio tiene un ancho total, digamos, de 38 milímetros más o menos en la cara más amplia, 33 milímetros en la garganta, llamémoslo así, donde está más cerrado. Entonces, ese espacio es suficiente para poder hacer el lleno y garantizar que esa zona quede completamente vaciada dentro del proceso de construcción de la placa, porque me permite usar concretos con gravas no necesariamente fina, puedo usar una gravita de 3/4 de pulgada va a pasar sin ninguna dificultad por los 38 o los 33 milímetros que tiene la garganta. Entonces, seguramente hace referencia a ese y digamos que ese ancho libre también me permite usar vibradores para concreto de aguja que tienen diámetros, no sé, 20, 25 milímetros. Va a caber. Entonces, puede quedar muy bien terminado. Bien, nos pregunta Esteban Alzate y tiene una inquietud. Dice, en cuanto a los estos rails, ¿por qué solo los utilizaron en una sola dirección? A no ser que en la imagen no se apreciara y estuvieran en dos direcciones. Está en dos direcciones, sí, de pronto la imagen no era clara, pero sí, tanto en las vigas longitudinales como en las transversales estaban los studs y digamos que en este caso y en esta imagen que eran los Primar tenía, digamos, una altura superior al de la placa alveolar como unos 5 centímetros más o menos y se traslapaba con la parrilla. Allí la capa de compresión era de más o menos 10 centímetros, entonces todo quedaba muy bien amarrado y muy bien construido. Bueno, nos pregunta Harley Pinzón. Nos dice, ¿el mantenimiento de las fachadas GRC en qué consiste? ¿Recomiendan algún producto para mantener un mínimo mantenimiento? Para tener un mínimo mantenimiento. Pues digamos que hay muchas posibilidades con el tema del mantenimiento. Entonces, si hablamos de concretos en masa, ¿cierto? Los blancos, los grises y los crema que hablábamos, normalmente se aplican hidrófugos una vez terminada la fachada y ya selladas las juntas y demás, se aplican hidrófugos para garantizar que no hayan zonas que quedan entrapadas después de la lluvia, por ejemplo. El GRC es un concreto menos absorbente que un concreto tradicional, más o menos un 5% de absorción, mientras que un concreto tradicional se puede hablar como de un 9%. Entonces, la aplicación de hidrófugos es, digamos, una de las formas de mantener la fachada en buenas condiciones para que no empiecen a aparecer hongos y demás por zonas que mantengan humedad. El mantenimiento cuando es con concreto en masa, pues es un lavado que dependiendo la zona en la que esté el edificio, la polución que haya en la zona, pues será más o menos frecuente. Se recomienda que sea con materiales no dañinos, digámoslo así, para el cemento, que sean pues recomendados por empresas idóneas. No se recomienda usar ácidos muriáticos, nítricos o similares para el lavado porque va a desgastar el cemento. Entonces es un lavado con ácidos y así se requiere por la polución o la suciedad que pueda tener la fachada y posteriormente un hidrofugado. Cuando hablamos de otras soluciones, como veíamos CityU o aquellos que mencionaba yo, la Biblioteca Santo Domingo en Medellín y demás, que tienen recubrimientos en color que son químicos y son químicos que reaccionan con las cales del cemento, se vuelve parte integral, se absorben, digámoslo así, en el concreto. Entonces son productos que garantizan que la estabilidad del color pues va a ser por largo tiempo. Las fotos de CityU que veíamos es un edificio, son 3 edificios realmente que ya tienen algo más de, o ya van a completar 10 años y se mantienen con todos sus colores bastante fuertes. Entonces allí el mantenimiento para ese tipo de soluciones donde hay esta aplicación de colores se limita a un lavado con agua a presión. Y para ambos casos, el tema de las juntas, pues hacer revisiones periódicas de parte de responsable del mantenimiento del edificio. Periódicas, digo, no sé, cada año, cada 2 años, validar que no hayan juntas por las que esté de pronto entrando agua. Si lo hice de manera correcta, como recomiendan los proveedores, cumpliendo factores de forma, aplicando los primer en el caso de que ellos lo recomiendan, pues no debería tener problemas con las juntas. Bien, tenemos varios asistentes con esta inquietud que nos pregunta cuánto es el apoyo mínimo de las placas en el elemento de carga, cuánto es lo mínimo que se puede empotrar.
Bueno, las placas alveolares normalmente lo que se solicita como apoyo son 5 centímetros en cada uno de los extremos. Y digamos que debe quedar apoyado es solo en los extremos, longitudinalmente no debe existir ningún tipo de apoyo para que en el evento que se aplique una carga sobre la placa, pues no haya una deformación porque está apoyada, digamos, sobre uno de sus cantos y el otro canto está libre, va a tener una torsión no deseada y se puede presentar fisuras. Pero digamos, el ideal es que sean 5 centímetros en los extremos de la placa alveolar al elemento de soporte. En algunos casos, mampostería estructural, por ejemplo, se manejan unos rangos diferentes, todo esto es pues obviamente conciliado y revisado con el diseñador estructural para pues garantizar que efectivamente el elemento pues se mantenga en el tiempo. Digo, si trabajo 5 centímetros en mampostería estructural y tengo placas por lado y lado de un muro, pues ya me da 10 centímetros. Si tengo un ladrillo de 12 centímetros, pues voy a tener una vigueta de 2, pues eso no funciona. Entonces, a veces esos 5 centímetros en mampostería estructural pueden volverse 3 centímetros. Bien. Nos pregunta Villanueva, dice, ¿la placa alveolar se podría usar como cubierta, brindándole algún tipo de pendiente? ¿Cómo actuaría ante el agua, ante el agua lluvia constante? Sí, digamos que la placa alveolar funciona como un elemento para entrepisos y entrepiso pues incluye una cubierta, no hay problema. Si la cubierta tiene inclinación y yo deseo que desde la placa alveolar haya la inclinación, no hay ninguna limitación a ello. Lo importante es solucionar correctamente pues todo el comportamiento de como diafragma rígido el elemento y para que la estabilidad, si es que la pendiente es muy fuerte, pues sea la que yo deseo, pero eso lo logro pues mediante la combinación pues del acero de refuerzo, el acero de los conectores de cortante, el concreto y demás. No hay problema, se puede usar en superficies inclinadas, no hay limitación en ello, en ese uso. Y en el tema de la impermeabilización, pues es que sea placa alveolar o sea otra solución en concreto, normalmente debo colocar una impermeabilización. Esto es concreto y mencionaba hace un momento, puede tener un porcentaje de absorción de más o menos un 9% como concreto que es. ¿Sí? No quiere decir que el agua vaya a pasar en un aguacero pues, fuerte, vaya a pasar de una cara a la otra. No. Si tengo bien llenas mis llaves, si tengo bien solucionado todos los puntos de llenado de concreto que se mostraban en las imágenes, no debería haber problema incluso si no tengo impermeabilización de que vaya a pasar el agua libremente. Pero lo normal es que se impermeabilice, eso sí. Nos pregunta Harold Vicente Zúñiga, él dice, buenos días, en las placas alveolares, ¿cómo se controla el ruido a los pisos inferiores? Bueno, pues digamos que el espacio vacío que genera el alvéolo de alguna manera nos sirve, como cuando hacemos muros para temas acústicos, muchas veces, además de tener superficies llenas, en otros casos los espacios vacíos también pudieran ayudar a de alguna manera disipar o amortiguar un poco el ruido. Pues en la placa alveolar sucede lo mismo, digamos, el ruido que pueda pasar de un piso al otro no es muy diferente al que ocurre en una placa maciza. Sí pudiera amplificarse un poco por esos espacios vacíos probablemente, pero no hay, digamos, como un valor, una medición que le pudiera dar para darle respuesta a la A pregunta. la pregunta. Sí, Ujú. no, digamos, su comportamiento no va a ser muy distinto al de una placa normal, estoy seguro de ello. Bien. Nos pregunta Eduardo González, ¿cómo se comportan desde el punto de vista de fuego? Bueno, ahí mostrábamos Ujú. en las diapositivas una manera de hacer la evaluación, ¿no? Depende del tipo de agregado que yo utilizo en la fabricación. Hacía el ejemplo para Bogotá que se usan silíceos y depende del espesor de la placa que yo tenga y su área equivalente como placa maciza me da una durabilidad o un tiempo más bien de resistencia al fuego, unos y otros espesores. Entonces, dependiendo lo que necesite, pues puedo tener espesores distintos. O en algún caso que lo hicimos para unos muros cortafuego en alguna planta que así lo requería, lo que se usó fue combinar dos muros en pacha, llamémoslo así. Entonces, eso ya me va ampliando, pues me va ampliando el espesor del muro, en consecuencia me va dando una resistencia mayor al fuego.
Entonces, el comportamiento lo puedo evaluar de acuerdo a lo que mostrábamos y dependiendo la necesidad que tenga cada proyecto, pues se definirá el espesor de la placa, cuál sería. Bien. Nos pregunta Pablo Letona, ¿las placas que se explicaron en el inicio se han usado como muro de cerramiento utilizando sistema constructivo con marco estructural? Sí, es que decía, la presentación fue de placas alveolares, pero también se tiene una solución igual en cuanto a la geometría en general del elemento como muro alveolar. Cambia realmente es el canto, la llave. Entonces, para el caso de muros se utiliza macho-hembra. Y adicional a ello, pues mencionaba también en la charla, el muro alveolar como tal sí tiene doble línea de torones de acero, es decir, tiene en la fabricación eh, ya no se coloca solamente la línea inferior de los alambrones o los torones, sino que se coloca también una línea superior dependiendo el espesor del muro que estoy fabricando. Entonces tengo acero arriba y abajo. Cuando yo paro el muro, lo pongo como muro a funcionar, puedo tener esfuerzos desde el interior o desde el exterior de la edificación o del lado y lado del muro que me lo están sometiendo a flexión y debo tener un acero que me dé respuesta a esa solicitud. Entonces, funcionan como muros porque está diseñado para ello. No son elementos estructurales en el caso de los muros, porque como son elementos pretensados, solamente tengo acero en un sentido. Entonces no voy a tener acero transversal dentro del elemento, no me funciona como muro de carga, sí me funciona como muro de cerramiento. La fijación es muy sencilla, es similar a lo que mostraba para el GRC, platinas angulares, pernos al prefabricado y al edificio o soldaduras, si es que es estructura metálica. Los puedo colocar horizontales los muros también, solucionando pues las columnas y la fijación, pero sí funcionan como muros y el perfil es un poquito distinto. Muchas gracias. Nos pregunta Brian Samuel Carrillo, ¿cómo se garantiza la distribución homogénea de la fibra de vidrio? ¿La aglomeración de este material tiene algún efecto sobre la resistencia del prefabricado? Claro, digamos que en términos de la fabricación de los paneles, mostraba que se hace una proyección sobre una mesa. Esa proyección efectivamente se hace pues con una pistola, digámoslo allí que tiene, digamos, una graduación en una entrada de aire y esa entrada de aire también es la que ayuda a que luego entre la fibra dentro de esta pistola. La pistola tiene unas cuchillas que van cortando la fibra con una frecuencia definida ya, establecida digamos, en el ajuste que se hace de esta herramienta y se va mezclando la fibra con el microconcreto. Entonces, puedo garantizar con esa graduación, con esa entrada de aire, que la cantidad de fibra de vidrio que le estoy colocando al microconcreto es la adecuada y no voy a tener esa aglomeración de la fibra porque pues va entrando gradualmente y voy disparando, entonces voy evacuando, voy desocupando, digamos, la pistola va desocupando y va llenándose a su vez, pero no hay, digamos, manera de que quede allí agrupada o se hagan grumos, digámoslo, de fibra de vidrio. Bien, arquitecto, nos vamos a ir con la última pregunta ya por temas de tiempo. Nos pregunta Álvaro Ramírez, ¿cómo se garantiza el buen desempeño sísmico? ¿Es para esto el punto crítico el propio elemento o las uniones de los materiales adherentes en el tiempo? Bueno, no sé si hace referencia a las placas o a a los paneles de GRC, pero tenemos la respuesta más o menos para las dos. Entonces, Para las dos. Ujú. el tema de placas alveolares, hablábamos de los conectores de diafragma rígido, de los stud para estructuras metálicas, del traslapo con los aceros de refuerzo en los remates de muros cuando es mampostería estructural o el acero superior de las vigas cuando son pórticos de concreto. Entonces, de esa manera, pues garantizamos, ¿cierto? Que este entrepiso que estoy construyendo funcione como un diafragma rígido y que ante una solicitud de sismo, pues se mueva como una unidad con la estructura principal del edificio o los muros, pues, los pórticos del edificio. Eso en términos de placas alveolares. Si hablamos es de fachadas en GRC, mencionaba que habían dos tipos de fijaciones que se utilizan en general para los paneles. Y digamos que esta fijación es cuando yo tengo paneles que van de placa a placa, de piso a piso. Incluso puedo tener paneles de 2 pisos de altura que puedan estar anclados, digámoslo allí, a 3 placas de entrepiso distintas. Entonces,
decía que había unas platinas que son las de carga, que son las que van completamente vinculadas al panel y son las que transmiten el peso del panel a la estructura principal del edificio. Entonces, ellas son las que se moverán y tendrán la responsabilidad de asumir esas solicitudes por sismo para que el panel se mantenga anclado o vinculado a la edificación. Las otras fijaciones, hablamos de que si son 3 pisos, por ejemplo, entonces en primer piso tendré la de carga, que es la que mueve el panel. En segundo y tercer piso tendré unas que mostraba que tenían un perno más largo que permite cierta deformación y van a hacer entonces que solo se mueva en el primer piso del panel, llamémoslo, el panel con la edificación, de forma tal que no hay una posibilidad de que por cortante me vayan a fallar los pernos del piso 2 y piso 3 porque pueden deformarse libremente. Entonces, de esa manera se garantiza que la fachada ante sismo se comporte de manera adecuada. Decía que entre panel y panel hay un sello con siliconas. Normalmente ese Ujú. espacio entre panel y panel son 10 milímetros. Se hace ese sello entonces con siliconas que permitan ciertas, digamos, los proveedores dicen cuánto se puede elongar o cuánto se puede comprimir mi silicona dentro de los factores de forma que ellos establecen, pues que los debo cumplir. Eh, Ese espacio de 1 centímetro sellado con silicona que es flexible me permite que si los paneles se mueven en un sismo o por viento, no choquen entre ellos para que no se deterioren. Entonces ahí tengo, digamos, combinación de al menos de dos circunstancias. La de diseñar el anclaje de manera correcta y vincularlo solamente a un elemento estructural para que se mueva con él. Y segundo, tener la separación suficiente y el sello adecuado para que entre ellos no choquen y se vayan a deteriorar. Bien. Antes de que nos vayamos, vamos a hacer dos preguntas que nos llegaron por YouTube. Una nos pregunta Santiago Gallego, ¿las fibras de vidrio deben tener alguna característica técnica especial? Sí, digamos que esta fibra de vidrio, digamos, tiene características, a ver, se me olvida el término, pero eh, digamos que la fibra, mm, como reemplaza es el refuerzo de acero en el elemento, ¿cierto? Pues ella no va a tener posibilidad de oxidarse, pues no es acero, pues. No va a tener la posibilidad de oxidarse, entonces no va a tener problemas de que se expanda y me pueda generar esfuerzos al interior del panel que me lo puedan deteriorar, ¿cierto? Entonces, son fibras alcalino resistentes, es el término para ellas, de forma tal que su comportamiento, digamos, es neutro dentro del panel como tal y se limita básicamente a generar respuesta a esfuerzos a flexión, en este caso en el panel, cuando se hace el vaciado y decía que es con una pistola que va adicionando y voy disparando, pues las fibras quedan en todas las direcciones dentro del elemento, ellas no van a quedar ordenadas nunca, van a quedar en todas las direcciones, entonces me permite tener también ese comportamiento adecuado ante esfuerzos a flexión, que es los que voy a someter yo el panel. La resistencia que le otorgan esas fibras en un panel de 1 centímetro de espesor está más o menos del rango de 13 megapascales. Es lo que tiene resistencia a flexión un panel de GRC de 10 milímetros de espesor. Bien, y la última pregunta nos dice Hernán Pineda, ¿la ranura contracortante cuando se rellena no genera continuidad entre placas? Eh, pero lo que quiero, ¿no? Es lo que necesito, que sea un elemento monolítico, es decir, que todo el entrepiso funcione como una unidad. Como cuando Ujú. lo hago vaciado en sitio, pues tengo una placa continua de la luz que esté venciendo, del tamaño que la esté fundiendo, si no tengo dilataciones. Pues en el caso del entrepiso con placas alveolares, el llenar correctamente ese espacio entre placa y placa, la llave que mencionábamos, pues es una de las condiciones que debo cumplir en obra como buena ejecución del entrepiso para garantizar que esto funcione como una unidad. Entonces, pues realmente debo llenarla y debo garantizar que esto funcione como una unidad, así es. Y que no haya el efecto piano que decía, ¿no? Ante una carga, ¿no? Que una Ujú. baja y otra suba. Entonces, para eso está ese concreto en la llave, sí. Bueno, pues arquitecto, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos de este tiempo para también solucionar las inquietudes de nuestros asistentes. Esperamos poder contar con su asistencia, con su participación nuevamente en otras oportunidades. Claro que sí, con todo gusto y gracias a todos por la atención y muy amables por la invitación.
Muchas gracias. También queremos agradecer a las empresas auspiciadoras de este módulo, Pacasmayo, una Semicementos Yura de Perú, Consulta SICA, Holcim y Preanza de Colombia. Para los próximos eventos, queremos contarles que el próximo martes 26 de noviembre tendremos la segunda conferencia. Hoy tuvimos la primera. La segunda es el próximo martes 26 de noviembre. El ingeniero Santiago Duque Restrepo nos acompañará con la conferencia Sistema Modular Prefabricado Revolucionando la Construcción de Vivienda. Santiago Duque Restrepo, director de Soluciones Modulares en Cementos Argos, nos va a presentar este tema tan interesante. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a esta conferencia es válida para toda la serie y van a recibir el link de conexión en sus correos electrónicos. En el chat publicamos el link de registro para que puedan compartirlo con profesionales y compañeros que puedan estar interesados en este tema. La oficina comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia invita a ser parte de la delegación al World of Concrete 2025 que tendrá lugar del 21 al 23 de enero de 2025 en Estados Unidos, en Las Vegas. Este es el evento más importante de la industria de la construcción comercial y mampostería a la que asisten profesionales de todo el mundo y de todos los segmentos de la industria. Para recibir más información, pueden inscribirse en el link que estamos publicando en el chat o pueden hacerlo también a través del QR que encontrarán ustedes en pantalla en este momento. Un saludo muy especial a quienes hoy se conectaron por YouTube, quienes estuvieron haciéndonos sus preguntas también. Los invitamos a oprimir el botón de suscripción a quienes están conectados por Zoom y por YouTube, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestro programa de conferencias. La próxima semana la grabación de esta conferencia estará en los canales de YouTube de Procenco, Azucen y el ICCG y ya se encuentran disponibles las 8 conferencias de los módulos de tecnología e infraestructura de esta serie internacional de prefabricados que se dictaron en las fechas anteriores. Si visitan nuestros canales, dejen un like, comenten nuestros videos, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en la tecnología de la construcción y el concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Estamos como Procenco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. A SOSEM lo encuentran en Facebook y en LinkedIn y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos al arquitecto José Sandoval, nuestro conferencista de hoy, a las empresas Pacasmayo, UNACEM, Cementos Yura de Perú y Sica Holcim y Preanza, auspiciadores de esta conferencia. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el próximo martes 26 de noviembre a las 11 de la mañana hora Colombia-Perú, 10 de la mañana hora Guatemala, para hablar sobre soluciones modulares para vivienda con prefabricados. Que tengan todos una feliz tarde.